¿Y ahora cómo se lo digo? Sin morir en el intento. En este capítulo de Maestría Humana vamos a aprender juntos cómo mantener estas conversaciones que resultan difíciles sin que terminen en pelea. ¡Bienvenidos! Maestría Humana. Te invito a enterarte de los secretos mejor guardados para diseñar una conversación que termine en algo sano y reparador y no en un perfecto caos. Qué importante es saber comunicarnos. Es quizás una de los beneficios o de las capacidades, mejor dicho, más importantes que tenemos los seres humanos. Somos en esencia lingüistas. Soñamos, pensamos, imaginamos, creamos, manifestamos a través del lenguaje. Imagínate tú lo importante que es a la hora de tener una conversación. Y claro, existen varios tipos de conversación. Por un lado, tienes una conversación hacia afuera, que es una conversación pública, es decir, es la que podríamos tener tú y yo en un café, o podríamos tener una conversación pública en cualquier espacio, es decir, cada vez que estás tú hablando, expresando de una forma explícita lo que sientes, lo que piensas, estás teniendo una conversación pública. Sin embargo, sucede algo cuando conversamos, y es que, y de hecho ahora mismo te debe estar pasando, que mientras yo estoy teniendo esta conversación contigo, ahí tú en tu casa, yo acá en este espacio, de seguro te pasa que estás teniendo pensamientos relacionados quizás con esto que te digo, pero quizás con otras cosas. Esa se llama conversación privada. Y fíjate lo importante que es esto, y es que mientras yo te estoy hablando y te estoy parloteando acá, quizás tú en tu conversación privada podrías estar sugiriéndote cosas como, por ejemplo, ¿quién será este caballero que está ahí del otro lado? Es primera vez que lo veo. ¡Oh, es del Santiago! Y quizás podrías tener un montón de pensamientos asociados con ello. O es más, podrías estar pensando en cosas tales como por ejemplo, oye, es cierto que esta semana tengo que hacer esta cantidad de cosas y además el banco y la cuenta y la tarjeta de crédito. Y mientras yo he seguido hablando en esta conversación pública contigo, tú en tu cerebro podrías estar teniendo una conversación privada. Eso imagínate tú que en este entorno pues no tendría un efecto muy complicado. Pero ¿y qué pasa si estás teniendo una conversación muy importante con tu pareja, o con tus hijos, o con tu jefe? Y mientras estás tratando de entender esto de esta manera con alguien, tu cerebro está disparado pensando casi cualquier cosa. Vamos y pensemos en un ejemplo. Imagínate tú estar tocando ese tema complicado en donde lo que quieres hacer es un reclamo. Hacer un reclamo es un tipo de conversación que debería estar estructurada, bien estructurada. Y sin embargo, el momento en que empiezas un poquito a tener esta conversación, quizás la otra persona mientras te está escuchando lo que tú le dices, algo así como por ejemplo, oye, mira, es importante que hablemos porque hay algo que me está un poco incomodando. Y mientras tú le estás pronunciando esto a la persona, el otro está aquí en su cerebro diciendo, ¿y ahora con qué me va a salir? ¿Y qué me va a decir? Encima más que yo tengo tantas cosas de las que tengo que hacerme cargo y encima más tengo que escuchar esto. Y lo divertido, ¿sabes qué es? Que probablemente te esté escuchando con una cara algo así de... pero no tienes idea lo que está pensando en su conversación privada. Cada palabra tiene un significado en el cerebro tuyo y de la otra persona. Entonces lo que dices va a hacer que se disparen en esa otra persona emociones, recuerdos, ideas, sensaciones, pensamientos que van a hacer que dé un significado a la conversación que está teniendo contigo. Y en ese lenguaje privado no tienes idea lo que está pensando. Y mientras tú sigues parloteando, la otra persona ya hizo toda una historia. Por eso pasa que las conversaciones se distorsionan y terminan siendo malos entendidos. Es evitable esta parte de alguna manera y ya te voy a dar al final de este video los tips de cómo deberías hacer para estructurar esta conversación. Antes de llegar a ello, entendamos además otro pequeño secreto, y es que hay otro tipo de conversación. Imagínate tú, si ya puede ser muy complicado que la otra persona esté teniendo una conversación privada,
¿Qué pasaría si te digo que además hay una conversación oculta? Sí, como lo escuchas, una conversación oculta. Es una conversación que ni siquiera tú eres consciente que la estás teniendo contigo mismo. A ver, esto suena muy loco. Aterricémoslo en un ejemplo. Vamos a suponer que tú y yo tenemos que conversar de algo que nos incomoda y que está dañando nuestra amistad. Y yo te digo, mira, hay algo que te quisiera reclamar porque en verdad lo que tú hiciste el otro día a mí me dolió un montón. Y te lo digo así tal cual, abiertamente, y es lo que quiero expresarte. Y tú del otro lado empiezas a decir, ups, ¿y ahora yo qué hice? ¿Pero por qué razón Santiago está queriendo tener esta conversación conmigo? Pero es que, ¿qué pasó? Ni siquiera me di cuenta. Y yo sigo hablando, tratando de explicarte lo que pasó, pero tú te quedaste aquí. Esa es la privada. ¿Qué pasa con la oculta? Sucede a modo inconsciente. Esto parte muy atrás en tu cerebro, de recuerdos muy ocultos. De esto Jung le llamaba la sombra. Es parte de esa sombra en donde tú no tienes idea de lo que sucede, porque no eres consciente. Y en ese punto, a lo mejor estás diciéndote a ti mismo, en esa conversación oculta, tengo miedo de dañar la relación con Santiago porque tengo terror al abandono. Esto quizás hace que él se termine enojando conmigo. Si no lo manejo bien, a lo mejor se rompe esta relación y tengo miedo, me duele pensar en el abandono. ¿Y sabes qué hace esa conversación? Tú no eres consciente de ella, pero tu cerebro sí. Y en ese punto haces esto, mira. Y empiezas a defenderte. ¿De qué? Si no hay ataque, solamente yo, del otro lado, estoy queriendo hablar contigo para reparar algo que sucedió. Pero tú ahí del otro lado, anclaste esto que yo te digo con una sensación que probablemente viene desde tu niñez. En un punto en donde tuviste un evento, pasó alguna circunstancia y te generó esto que se llama conflicto de abandono. O de separación. O de aceptación. Entonces, en ese momento que estás teniendo esta conversación oculta, se disparan una cantidad de químicos emocionales en tu cerebro que le pone a todo tu cuerpo en estado de alerta. Y hay algo que se llama ceguera cognitiva. Escucha bien, ceguera cognitiva, que hace que literalmente tú no veas cosas en el entorno. Entonces vas a pescar de la información que yo te estoy dando a partir de que se desató ese conflicto ahí en tu cerebro de forma oculta. Vas a empezar a rescatar de las cosas que digo. Todo lo que haga sentido con sentirte ¿qué? Abandonado, rechazado y lo que sea que en conversación oculta te dijiste. Y a partir de ese momento la conversación entre tú y yo se distorsionó. No importa lo que yo diga, tú vas a defenderte de sentirte atacado, rechazado, separado o abandonado. Fíjate qué complejo que es esto, porque de alguna manera esto es inevitable. Sin embargo, puedes tomar conciencia. Y aquí empezamos con los trucos y las herramientas. El hecho de tomar conciencia de tu sombra, de esto que pasa en forma oculta, de esto que está en tu inconsciente, que además es impulsivo, te empuja a actuar. Tomar conciencia de eso, y esto es un trabajo y es importante que lo hagas, te permite aclararte en tus conversaciones ocultas, pasarlas a modo visible para ti primero, es decir, privado, para luego poderlas expresar a esta persona que te importa tanto. Entonces, ¿cómo es el camino? Ya la observo y digo, espérate, lo que me está diciendo Santiago no tiene nada que ver con él. Es mi miedo a sentirme abandonado, rechazado, lo que sea. Entonces ya estoy, ese momento lo acabo de hacer ya privado, ya está aquí enfrente, ya la vi, ya la descubrí. Entonces puedo decirle, en este caso a esa otra persona, decir, espérate, aclárame un poquito de qué se trata esto, porque en realidad tengo miedo de que esta conversación termine en una separación y no quisiera que esto suceda. Entonces cuando tú aclaras de esto a la persona, es como tizar la cancha. Entra en un contexto y cuando entra en ese contexto, entonces sí podemos con tranquilidad hablar. Ok, vamos entonces a entender los secretos para manejar una conversación sana. Paso 1, entender qué tipo de conversación tienes que tener.
Cuando tú vas a estructurar, vas a diseñar una conversación, hay que entender que existen conversaciones que son improvisadas. Cuando hablamos del clima, hablamos del deporte que nos gusta, nos encontramos ahí en medio de la calle o estamos simplemente teniendo un café en donde no hay un guión, no hay nada preparado, no es una conversación realmente importante. Entonces hablamos de manera improvisada, no necesita estructura alguna. Nos reímos y pasamos un gran momento hablando de la vida básicamente. Cuando ya pasas a un momento en donde tienes que tener una conversación con cierto nivel ya de objetivos, cuando ya está sucediendo algo un poco más importante, ya es una dirección que tiene un objetivo claro, la conversación ya no puede ser improvisada, porque te vas a tropezar, no puedes improvisar ante las cosas importantes, tienes que ser consciente de lo que vas a hablar. Entonces pasas a tener una conversación formal. A ver, un reclamo, una petición, una declaración de algo, un informe en tu oficina, una reunión profesional. No pueden ser jamás conversaciones improvisadas. No te da el contexto. Entonces sí necesitas prepararte para ella. Y aquí vienen los secretos. Primer secreto importante. Una conversación formal siempre arranca por el contexto. ¿Qué significa el contexto? Aclarar el propósito para el que vamos a tener la reunión y el entorno. No puede ser posible que una conversación formal, por ejemplo, en donde yo te quiero hacer un reclamo como mi pareja y la haga en la mitad de un centro comercial. Porque no nos da el contexto para conversar de ello. Vamos a estar hablando entre dientes. O en una cafetería. O manejando. Hay gente que reclama cosas cuando están manejando en el vehículo. Pueden matarse por eso. Porque la mente está distraída, necesitas darle el entorno adecuado. Tampoco se hace en cualquier momento. Y el contexto hace algo así como, por ejemplo, decirte, oye, el otro día sucedió algo que me lastimó. Quiero hablar de esto contigo, pero ¿para qué? Ahí viene el truco. Para aclarar las cosas y sanar nuestra relación. Porque me siento incómodo. Entonces la otra persona entiende de lo que se trata esto. Una vez que está dado el contexto, el siguiente secreto es de entender que como tenemos estas conversaciones ocultas, te pasa a ti y le pasa al otro, cuando empieza la fricción porque algo está sucediendo que no entiendes y la conversación se está distorsionando, pararla en seco y decir, espérate, volvamos al contexto. ¿Para qué nos íbamos a reunir? Para arreglar este conflicto, pero nos estamos lastimando en el camino. No nos lastimemos, no es necesario, espérate. Volvamos a la idea original, ¿que era cuál? Arreglar la situación. Entonces vuelves a entrar en ese entorno de contexto y esto, aunque tengas que hacerlo 1,000,000 de veces, en el transcurso de la conversación, lo haces. Y al final, para poder cerrar, concluyes. ¿Y cómo concluyes? Con acuerdos claros. Una vez que se aclaró el conflicto, que se entendió lo que pasó, haces acuerdos. Dentro de esos acuerdos, si hay que pedir una disculpa, se la pide. Si hay que hacer algún acto de reparación, pues se lo hace. Si hay que acordar en acciones concretas, ahí se las plantea. No dejes nunca una conversación en el aire. Recuerda que como todo ciclo, una conversación tiene un inicio, un contexto, tiene un desenlace en el camino, es decir, vas trabajando el núcleo de la conversación, eso que realmente importa, para cerrar el momento de la conversación con la claridad de nuevos acuerdos. Esto es crucial a la hora especialmente de hacer reclamos o de topar temas que pueden ser altamente sensibles, en donde alguno puede terminar saliendo en realidad lastimado y puede una relación irse literalmente al caño si es que no lo manejas de una manera adecuada. Espero de todo corazón que en este episodio hayamos podido construir un poquito estas ideas muy claras de cómo manejarnos en estos espacios tan conflictivos. Recuerda que al final del día la conversación hace que te acerque o te aleje de alguien que amas y amas probablemente profundamente y te importe. Yo soy Santiago del Salto y esto es Maestría Humana. Siempre agradecido porque compartas con nosotros esta experiencia. Comparte estos videos para que a muchas personas les llegue esta información y no te olvides de dejarnos tus comentarios y también tus sugerencias de temas que te estamos leyendo todo el tiempo. Y este espacio fue creado para ti. Gracias por ser parte de Maestría Humana. Nos encontramos en otro capítulo. Chao.
¡Hey! ¡Qué bueno que estés por acá! Si te gustó este programa, no te olvides de suscribirte a las redes sociales de Maestría Humana y comentarnos. Además, quiero saber qué temas te gustaría que tratemos en este espacio que está creado para ti. Aquí, en Maestría Humana. ¡Nos vemos!